fue advertido por Elohim acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la Emuná. Alguien me preguntó qué fue una Biblia, ¿cierto? ¿Qué era esa Emuná y cuál conclusión llegamos? Que era su manera y su forma de vivir. Sí. Su manera y su forma de vivir fue la que, su manera y su forma de vivir fue la que condenó a los demás. ¿Ok? 8. Por la Emuná, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido. Por la Emuná, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Me dice que creyó, ¿sí o no? Dice obedeció, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Bueno, yo me puedo basar en una fe cristiana y podría decir, no, pues nosotros, si Dios nos dice hágale, pero nosotros lo hacemos. Y pase lo que pase y arranque por donde sea. Tampoco funciona así, porque el texto no dice eso. Desde por la emuná, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Repito, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero a él, ¿qué se le dijo? No, en cuanto al texto. Siendo llamado. Listo, siendo llamado. Primero se le llamó, listo. Pero él se le dijo, yo le voy a dar a usted qué cosa. Una tierra por Una tierra. herencia. ¿Sí o no? O sea, esta es mi base. ¿Sí? Pues no, el Padre Eterno no era, pues es cartógrafo, pero no le iba a mostrar, bueno, el mapa, derecha, izquierda, aquí, este punto, tú vas a llegar aquí. No, si lo hubiera dicho más, no entendería. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Porque es que la fe cristiana nos enseña eso. Si Dios le dice hágale, usted hágale. No, pero un momentico, no funciona así. Lo que está diciendo es que la ubicación geográfica no se la dio estipulada, pero le dije, yo a usted le voy a dar una tierra prometida. Ese es el sostén. Yo a usted le voy a dar una tierra prometida. ¿Listo? No fue que el Eterno le dijo, salga. Y él dijo, ay, sí, yo voy. ¿Para dónde va? No, arranque. No. Yo a usted le voy a dar una tierra. La ubicación geográfica ya la veremos, ¿vale? Okay. Pero le voy a dar la tierra. Y él dice, salió. Versículo. Una cosa es no saber a dónde va y otra es no saber a qué se va. ¿Sí o no? Una cosa es no saber a dónde voy y otra es no saber a qué voy. Abraham sabía a qué iba, pero no sabía dónde era. Versículo 9. Pues la emuná habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Pues la emuná habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Acuérdense que ahí dice tierra prometida, no que era su tierra. ¿Sí o no? Esa tierra le prometió, pero aún no era él. Dice, como emuná, por la emuná habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Bueno, ¿y por qué hace hincapié en esa palabra tienda que hemos visto aquí? Correcto. Tienda es el lugar donde se estudia Torah. Tienda era el lugar de meditación. Tienda era el lugar donde se estudiaban los escritos. Tienda era el lugar donde se meditaba sobre la escritura. Entonces quedaría así más bien. Pues la emuná habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, mirando, estudiando, ¿cierto? Con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim, y este versículo es hermosísimo, el 10. O lo que dice el 10, despacio. Sí. Porque Pero estaba mirando yo. ¿Cómo? Eso sí le iba a preguntar a usted. Dime. El 10, lo del 10, ¿no? Allá. ¿Qué me vas a preguntar? Esa ciudad, esperaba la ciudad que tiene Miren a Abraham. Miren a Abraham. Miren el nivel de Abraham. Abraham veía, digamos así, a usted le daré esta tierra prometida. Genial. Abraham vio a su descendencia ahí.
Sí, ¿sí o no? Él se imaginó las vacas, los bueyes, los burros, los chinos saltando por aquí, por acá, habitada, próspera, bendecida, ¿sí? En fin, él la vio así. Sí, ¿sí o no? Pero ojo, que en sí a Abraham no se le prometió eso. Eso era una parte. Pero lee el texto, hermana Beatriz. El 10. Sí, Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. ¿están leyendo? Ah, O sea, él veía una ciudad con muros y toda esa vaina. Sí, digámoslo que sí. Pero eso no era su emuná. Su emuná era algo superior. ¿Qué ciudad esperaba él? Léalo otra vez, hermana Beatriz, despacio. Porque esperaba la Sí, ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. óigame. Esperaba una ciudad que tiene fundamentos, Cuyo arquitecto y constructor es Elohim. ¿sí? Cuyo arquitecto y constructor no es el hombre, Es Elohim. es el hombre. Ya uno aprendió de esa ciudad. En la visión que le dieron a él. Esa tierra, es cuando él se le da una visión, ¿sí o no? Cuando él se le da lo de las estrellas, ve y mira las estrellas. Entonces, cuando una vez vimos una charla aquí, eso de las estrellas, no sé si de acuerdo, si realmente eran estrellas, porque unas estrellas no me dice nada. Que esas estrellas, dije, así será tu descendencia. Y nosotros vimos, él vio a quién, Todos sus hijos. a todos sus hijos. Pero ¿dónde los vio? ¿Volando con alas ahí entre el cielo? No, tuvo que haberlos en algo, puestos en algo. Y él dice que él creyó fue en eso, en una ciudad. Sí, digo, aquí sí muy lindo, aquí vamos a habitar, pero ese no es, eso no es, me imagino que fue su enseñanza. Nosotros vamos a habitar aquí, vamos a tener vacas, camellos, borregos. Él no, me imagino que él tampoco habló, vamos a tener un Audi, vamos a tener aquí una torre, nunca habló en esos términos, en lo que estaba en la época, vamos a tener camellos, vamos a ser prósperos negocios, pero esa no es la ciudad. Porque lo que nosotros esperamos es una, ¿qué? Ciudad que desciende del cielo. ¿Y esa cuál es? La Nueva Jerusalén. Desde Abraham, él ya esperaba la Nueva Jerusalén. Bien, era nueva y no se había hecho la antigua. Impresionante, ¿sí o no? Es más, Abraham pudo haber visto un prototipo de ciudad, de construcción de ciudad de Jerusalén, ¿cierto? De Jerusalén, y haber dicho, esto no es lo que esperamos nosotros. Hay algo superior a esto. ¿Sí? Por eso yo creo que Abraham hablaba más de Yeshua HaMashiach que todos nosotros. Sabe mucho de eso. Como siempre lo hemos tenido metido aquí en la cabeza que Abraham y todos nuestros patriarcas eran manes como zombies. Sí, manes como que no entendían ni sabían nada de este país. Y a veces el judaísmo ortodoxo nos quiere vender esa idea. ¿Sí? Que eran como eso. Para que nosotros como que tengamos esa percepción. Pero si usted mira los escritos, va a profundidad, el judaísmo oculta eso. Y ahí se ven cosas hermosas, como la de esta. Abraham esperaba, era una ciudad del cielo, no esa terrenal. Dice, por la emuná habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Ya les digo que la palabra fundamento. La palabra fundamento tampoco es básica. Vale, él es esta versión. 11:10. Esperaba la ciudad con cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. La ciudad con cimientos. La ciudad con cimientos. La ciudad con cimientos. Esperaba una ciudad con cimientos. Una ciudad con cimientos. Eso quiere decir que la Nueva Jerusalén no tuviera cimientos. ¿Qué es fundamento? Cuando use la palabra cimiento, ¿qué es? ¿Qué es fundamento? Escúchame. Fundamento. Algo básico. Lo básico, lo indestructible, sobre lo que se echa algo. Versículo, ¿se quedó claro la esa? ¿Lo hemos visto así? No, ¿sí o no? Okay. Versículo 12. Si uno lo lee rápido, ¿sabe qué piensa? Que es la Jerusalén la que está ahí puesta. Vamos para nosotros. Okay. Pero la emuná recibió vigor.
Por la emuná, versículo 12. 11. Por la emuná también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. ¿Para qué cosa? Recibió fuerza para concebir, que era fiel quien lo había, pero uy, me salté. Es que tengo el Xbox y con la R60, pues qué pena. Dice, por la emuná también la misma Sara, por la emuná también la misma Sara, siendo estéril, recibió dunamis, fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sí o no? ¿Algún lío en eso? No. Es algo básico. Fuera de la edad, el Eterno dice, tú vas a recibir un hijo, tal. Creyó ella, miren esto. ¿Se acuerdan que vimos algo? ¿Creyó ella realmente? Se rió. Acá dije que los padres de nuestra fe eran menos creyentes que muchos, ¿sí o no? Que Abraham, Dios siendo Dios de concebir, y lo llamamos el padre de la fe, ¿sí o no? Sí. El padre de la fe, dicen, venga Abraham, vos que sos un monstruo para creer, para eso de la fe, ¿sí o no? Y viene alguien y le dice, venga hermano, usted va a ser papá, ahí está Dios, sí, dice eso. Entonces uno que está al lado diría, no, este man, ¿qué? Bueno, de Sara dice lo mismo, ¿sí o no? Que Sara creyó, bueno, toca ir profundamente. ¿Por qué ellos sienten esa actitud, pero después creen? Ahora, listo, ahora yo le pregunto, eso es un ejemplo muy claro. Si uno es el padre de la fe y tal, le dicen, hermano, usted va a ser papá, y dice, no, pero después de viejo, ¿cómo? Y le dicen a la señora, sí, no, usted va a ser mamá, dijo, no, pues se tratea de traer, sí, no, se tratea de la risa. Listo, perfecto. ¿Eso quiere decir que ellos no tuvieran fe? No, en ningún momento. ¿Cómo? En ningún momento. Tenía su fe. ¿Sí o no? Claro. Una. ¿Todos tienen fe? Sí, todos, sí. Sí. Pero digamos así, ese nivel de fe hebreo. Ellos tenían un tipo de nivel de fe hebreo. Claro. ¿Sí o no? Eso que nos quiere enseñar a nosotros. Que es normal que nosotros, algo que se nos diga, no lo creamos. O sea, está dentro de la normalidad. Entonces, a mí me enseñaron, no, cree lo que dice. ¿Y sabe que me enseñaron a creer lo que no tenía que creer? Sí, entonces, no, sí, claro, sí, claro, sí, claro. Y uno entiende ahí, sí o no, sí, confiesa, como anoche un muchacho me decía. Vale que a la gente, como le y eso es una persona que me imagino que es vendedor de algo. Me imagino, el tipo de señor y él me dijo, no, es que uno, es que la mente de uno no tiene, el hombre es una persona sin límites, puede hacer, alcanzar las cosas que usted no imagina. Le dije, pues mándese usted 200 metros bajo tierra y si puede respirar, pues yo lo felicito. ¿Sí, no, si no puede hacer eso. ¿No, sí o no? El ser humano, ¿qué es? Por esencia, hecho como limitado. Dijo, no, es ilimitado. Dijo, bueno, según usted es ilimitado. O sea que le puse un ejemplo, Djokovic. ¿Usted le gusta el término? ¿Entiende? Si usted puede llegar a ser como Djokovic. ¿Me le a decir que sí? Sí, me va a decir, sí, claro. Esa fe me la enseñaron a mí, o no me la enseñaron a ustedes en la iglesia también. ¿Sí o no? Entonces yo le dije, entonces yo dije, usted puede ser como Djokovic, ¿sí o no? Digo, bueno, ¿usted empezaría desde hoy a entrenarse como Djokovic y sería igual como Djokovic? Y yo, sí, claro. Yo podría llegar a ser mejor que él. ¿Sí? Pues eso suena en el momento muy interesante. Pero la práctica va. ¿Sí me entiendes? Yo le dije, bueno, ¿y usted lo intentaría hacer? Me dijo, pues no, dijo, pues no lo he intentado. ¿Cómo? Le dije, pero ¿qué tal que otro intente ser como Federer? ¿Sí o no? Y Federer tiene más títulos que Djokovic. Entonces, ¿usted ya quiere ser como Djokovic o como Federer? Me dijo, pues hay cosas, es que se está confundiendo la actitud que yo tenga frente a las cosas y otras que yo sea apto para eso. ¿Sí? Usted puede ir donde el mejor entrenador del mundo, créamelo, O sea, amigos. actitud y aptitud. Sí, y otra cosa, don. Y usted puede ir donde el mejor entrenador de tenis, créamelo. Y usted va a pagar su sesión. Hermano, a los 2 meses, ¿sabe qué le va a decir? Compadre, ¿sabe qué? Lo suyo es la medicina. Porque yo le puedo aquí dictar las clases que sean. ¿Sí me entiende?
O sea, traerle los videos de Djokovic, decirle, párese como el man, coja la raqueta como él. Sí, pero hay un problema, que usted no va a pensar como él. Y usted no tiene el don como él. Entonces, el tipo le enseña la parte técnica y usted se la aprende. Pero vaya usted, tome las decisiones que toma Djokovic en el momento. Usted no lo puede hacer, porque él es único. Por más que usted se meta en la mulita, que usted es igual a él, no, pues yo también puedo parir. Yo me creo Superman, ¿sí o no? Yo veo al man volar, pues ¿cuántos Nelson tiene que nacer? Cada vez que me tire uno de pan, se muere, se muere. Entonces no se trata de eso. Y eso nos lo enseñan en las iglesias, y entonces todo el mundo se cree ese cuento. Pasan al Señor y dicen, el Señor es Esmeralda, creo que te digan ese título. Que ya leí una charla de un tipo ahí. Esmeralda, o sea, un tipo que es monstruo en eso. Sí, él es el genio, él es Abraham de allá. Entonces él es Esmeralda, y Esmeralda empieza a decirle, yo no sé qué, yo sí sé cuándo, yo sí sé qué, pero el contexto de él, uno es diferente. ¿Sí o no? Su contexto. Sus decisiones son diferentes. En el contexto que se mueve en Nicaragua, en Honduras, es diferente aquí. El mercadeo que él tiene aquí es diferente. ¿Sí? El poder adquisitivo es diferente. Todo es diferente. Así que lo que el man nos diga no nos sirve de mucho. Nos sirve lo básico, ¿sabe qué? El entusiasmo que el man nos da. ¿Y eso cómo se llama? Ánimo. ¿Sí o no? Que también la escritura lo dice. ¿Sí o no? Y tuvieron ánimo. En el libro de Nehemías 8. Eso es una vaina que yo puedo depositar en ustedes. Ánimo. Motivarlo. Motivación. Sí, puede ser una motivación. Puede ser motivación de acuerdo a usted también, lo que tenga en su corazón. Abre la puerta, cierra la puerta y la motivación, ¿qué pasó? Se le fue. ¿Sí? Porque vuelve lo mismo, no es que yo lo voy a motivar, vamos a ganarle al Barcelona mañana. No, yo puedo motivarlos, traerles payasos, traerles, ¿sí me entiende? Mariachis, lo que sea, lo más Sí. Sí, porque sí, y a los otros, ¿sabe qué hicieron? Ni les pusieron payasos ni mariachis, se fueron a hartar vinieron y los llenaron. Sencillo, no se trata de eso. La emuná se trata de otra vaina. La emuná no tiene que haber. Si yo tengo emuná, obviamente mi estado de ánimo se empieza a estabilizar. Ni soy tan folclórico, ni tampoco soy tan amargado. Cojo una estabilidad. ¿Sí? Es realista. ¿Cómo? Correcto. La emuná me lleva a ser realista. Las cosas tal y como son, no fantasiosa. Porque la fe fantasiosa me llega a decir, por Dios, si es que al hermano lo que está diciendo, siempre hay un comparativo. Y ese, ¿sabes por qué hacen los comparativos en las congregaciones? ¿Con qué finalidad? De animar a la gente. Y uno ve, pues, no, pues, el Eterno así lo decidió. David se parece a algo a Isaac. Su contexto es el mismo, su familia, su personalidad, su carácter, su genio, nada. Se parece a algo Isaac a Shaul, a Pablo, a Pedro, nada, todos somos diferentes, ¿cierto? Y eso no quiere decir que este sea más o este sea menos, no, a todos se nos dio conforme a la medida de fe que nos fue dado a cada uno. Imaginen que a cada uno nos dieron una medida de fe. La fe que te dieron a ti no es la misma que me dieron a mí. Pero bueno, esa fe se va incrementando a medida que vayamos empapando en todo. Correcto. Esa emuna, como tú dices, se empapa, se llena, se solventa, se acrecenta, sí, en la medida que yo estudio Torah y la indago y la profundizo. Porque si yo la miro literalmente, pues ese es un lindo cuento de hadas, los hermanos Grimm. Pero si yo la profundizo, empiezo a mirar que son conceptos mucho más profundos. La forma de nosotros madurar nuestra emuna es a través del contacto con la Torah. Si no, nos metemos en un campo fantasioso de Amway o de las iglesias cristianas. No, seguro que sí. Y somos como el hombre de anoche. Si el hombre coge por ahí y me dice, no, es más, tiene la razón. Yo puedo llegar a ser Einstein. Viendo a Jorge Williams. Sí, actitud positiva. Sí, actitud positiva. Y bueno, yo puedo tener una buena actitud hacia las situaciones, pero yo sé que tengo una buena comunión con el Eterno, ¿sí o no? Una buena oración. Cuido bastante mis sentidos. Tengo un buen estudio de Torah. Yo sé que yo tengo un buen sentido de la Emuná también. Pero si no hago nada de eso, también meto aquí lo que sea. Pues meto a Jorge Linares y me creo empresario. Y tampoco es así, no funciona así. Me creo. Sí. O me creo Djokovic como el man de anoche. Sí. Y hay cosas que el hombre trae como don y eso no se pueden imitar. Por eso se llama un don. Por lo cual, ¿en dónde quedé? Discúlpeme. Sí, señor, en el 12. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud,
y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la Muna, murieron todos estos, incluyendo, ¿se acuerdan de la regla de matemáticas que dice Enoch? Que Enoch murió. El 95% de los cristianos dicen que no, incluyendo los testigos de Jehová, creo, ¿sí o no? Él murió, dice este texto. Conforme a la Muna, murieron todos estos, sin haber recibido, ¿qué cosa? Lo prometido. ¿Qué cosa? Sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Repito el 13. Conforme a la emuná, murieron. Todos. Despacio. Conforme a la emuná, Murieron. ¿La emuná mata o qué? Conforme a la emuná, murieron. Conforme a la emuná, murieron. ¿Por qué colocas esa palabra conforme a la ley? Conforme a la emuná, murieron. De acuerdo con la fe, ¿no sería verdad? Ellos murieron creyendo todo lo que le había hecho el Eterno. O sea, Abraham murió convencido de que le iba a dar la tierra prometida, Correcto. que le iba a heredar. Y en todos, y tuvieron este sentido. Conforme a la emuná murieron todos estos sin haber recibido Nada. lo prometido. Óigame bien, no lo vieron, pero no quiere decir que la promesa no se haya o no se vaya a cumplir. ¿Me hago entender? Sí. Lo prometido está. Eso, Pablo, ¿qué habla el sentido ahí? Que aunque ellos no lo vieron, ¿sí o no? Que aunque ellos no se sentaron, que aunque ellos no estuvieron, ¿de cuál Jerusalén? Celestial. La celestial, ¿cierto? No quiere decir que no lo vayan a ver ellos. No, porque dice que hay una promesa de por mitad. Repito, conforme a la emuná murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. No dice que la promesa se echó al piso. No, no lo han recibido. Y lo más seguro es que nosotros veamos la nueva, no lo sabemos. Tal vez muchos partamos, ¿sí o no? Y no, pues, correcto. Y eso no quiere decir que la promesa no la vamos a recibir. Entonces, conforme a la emuná murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo? Listo. Dice, conforme a la emuná murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Me imagino que la expresión saludar no quiere decir que la ciudad le dio la mano y yo también, hola Jerusalén, ¿cómo estás? No. ¿Sí o no? Y saludándolo, ¿sí o no? Haciendo una comunión, haciendo decir, sí, esto es de nosotros. Saludándolo y confesando que eran extranjeros. Si se imaginan, yo ya me salió una predicación cristiana, ya la tengo ahí tan. 5 puntos para tú ser triunfante. Primero, Bótale, hermano, dímelo. Lo que esté lejos, míralo como si estuviera cerca. Créyelo. Sí, créelo. Haz comunión con él y confiésalo. Listo, ahí se salió. ¿Sí que se por ahí? Ay, gané 100, me gané 200 ahí. Dice, el contexto nos habla de nuestra ciudad, ¿cierto? De nuestra emuná. Y dicen que ellos, hace 3700 años, imagínense, lo creyeron. Nosotros que estamos mucho más cerca, pues ni hablar, ¿no? Pone que... Dice, conforme a la emuná murieron todos esos, me ha recibido lo prometido, sin mirando lejos y creyéndole, saludándole y confesando que eran extranjeros. Óyeme, y confesando que eran extranjeros y peregrinos, ¿qué cosa? Sobre esta tierra. extranjeros Sobre la tierra. 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que busquen ¿qué cosa? Una patria. Va a seguir. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían que tiempo de volver. Sigo para leer redondeo si no nos perdemos ahí. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor. ¿Sí me van a entender? Entonces le está diciendo, estos manes, acuérdenme de que supongamos que sea Chaburnos, que escribió Hebreos, a la gente que le está escribiendo le está diciendo, sí, muy lindo, sacamos pecho porque existe Jerusalén, sacamos pecho porque está Petro, porque está el templo,
sacamos pecho porque el sacerdocio nos corresponde, porque esta es la ciudad santa, y hasta hoy, oígame, hasta el día de hoy nos agarramos por esa ciudad. ¿Sí o no? Nos agarramos por esa ciudad. ¿Y qué dicen? Que ellos anhelaban, ¿qué cosa? La mejor. Versículo 16. Pero anhelaban, ¿qué cosa? Una mejor. Esto es, ¿qué cosa? Celestial. Por lo cual, Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque les ha preparado, ¿qué cosa? Una ciudad. El contexto de fe, a estos 4 versículos, por ningún lado aparece el billete. Por ningún lado aparece que vamos a ser gerentes. Por ningún lado aparece. Todo el contexto aquí habla es, ¿sí o no?, de todos nuestros patriarcas, de en qué está establecida la emuná. Y ese pedazo, lo menos los últimos 4 que hemos visto, está establecido que Él nos prometió una ciudad, ¿sí o no? Una ciudad. Y que deberíamos ahondar sobre esa ciudad para conocer de qué se trata. Algún día la veremos, eso está en el libro de Revelaciones. Juan, en cierta forma, habla mucho sobre las puertas, sobre lo que hay en cada puerta, sobre lo que significa cada puerta, etcétera, etcétera. Sí, eso lo veremos en el 2021. Sigamos. Yo fui siempre una persona ambiciosa por el billete, siempre. Yo fui una persona, y por eso tuve tantos problemas, ¿sí? Por la cuestión de que me gustaba, primero ganarme harto billete, ágil y astuto para los negocios, ¿sí? Y cuando realmente, créanme, les digo de corazón, cuando empecé a estudiar la literatura y conceptos como los de Abraham, Isaac, como los de, sobre todo Abraham, yo dije que este loco era un tipo desapercibido con la plata y era multimillonario. Por eso tal vez soy retirativo en eso, porque tal vez como me enseñó tanto en eso. Y es, quítele el amor al billete. A mí, porque yo tuve mucho problema con eso. ¿Sí? Tuve mucho problema con eso. Entonces yo entendí que cuando habla esto de la emuná, eso es algo secundario. Yo era más o menos una especie de Lot, donde están los camellos y donde está el agua, para allá caí. ¿Sí? Este padre Abraham no funcionaba de esa forma. Y es que lentamente el Eterno empieza a elevarnos a otro nivel. Y yo digo, eso nos sirve porque nos da una mayor percepción de la Torah. Entonces usted entra al escrito y uno se trata de quitar el materialismo. Y discúlpame que esté reiterativo por lo que estamos hablando afuera. Y ustedes todos tienen la razón. Con la cuestión de José y el hermano. ¿Sí? Pues yo le he quitado tanto, le he extraído tanto con la jeringa la cuestión billete, la cuestión, ¿cómo llama eso? ¿Cómo? Money. Sí, y este vale más, y este vale menos, y a este le voy a dar más, y ese más y menos, hasta extraerlo totalmente y ver como lo que está detrás más bien. ¿Sí? Entonces, como veníamos con esa mente tan contaminada, y tanto problema que tuve con el afán de la plata, yo dije, y hoy doy gracias al Creador que nos ha enseñado cosas que a otros nos ha enseñado precisamente por eso, y en parte por eso. ¿Sí? Porque me dijo, hermano, sáquele el cuento de esto de la supremacía, de que usted va a ser grande manejando estos textos. No, al contrario, hay que sacarle ese reducto y verle todo el sentido espiritual posible. ¿Sí? Solo quiere decir que, bueno, digo, no vayamos a trabajar, no consigamos plata, no, me tengo que ir a trabajar. Pero no ese sentido tan latino y tan americano de que todo vale. Este es billete, ¿cierto? ¿Y esto cuánto cuesta? Y tal. A toda hora vivimos en ese cuento, ¿sí, no? De las 24 del día, ¿cuánto? Sino la primera conversación que tenemos con nuestros semejantes. Para empezar contra el milenio, ¿cuánto es que el pasaje? Billete. ¿Sí o no? Te va pasando por ahí y dice, ay, me toca llevar lo de las 11. Todo es en un trance, eso es terrible. Entonces nuestra mente se nibula. Dice el Señor, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos porque les ha preparado, ¿qué? Una ciudad. Por la emuná Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también devolvió a recibir. Paremos ahí. Yo pensé que lo sacrificaba y que el Eterno lo revivía. Sí, eso es un aspecto. Él sabía, ¿sí o no? Y tanto que en el texto, y tú me ayudas por favor, dice, iremos Y volvemos. y volveremos.
o volveremos. O sea, en el momento del sacrificio, ¿sí? Cuando él se aparta de los criados Sí, y se va con, y se van, sí. se dice adoraremos y volveremos. Porque dice, y ella sabía lo que tenían que hacer, porque el versículo antes llega y le dice, sacrifícame tu hijo. Mire la expresión, tu hijo. Y resulta que ese no era su único hijo, porque él tenía también a Ismael. Pero él le dice, tu hijo. ¿Y por qué el Eterno no le dice, uno de tus hijos? Le dice, sabía que él lo podía levantar de los muertos como figurativamente. Ya que Sí, como figurativamente pasó. Digamos. ¿Qué versículo vamos a discutir? 17, 17. 18. Por el Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que el origen era poderoso, es poderoso para levantar a uno de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por el Muná bendijo a Isaac, ¿sí o no? A Jacob y a Esaú respecto, oígame, dice que también bendijo a Esaú. Le repito, en cámara lenta. Pues la mamá bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a qué cosa? A cosas venideras. cosas que, pero Venideras. Dice que de todas maneras el Eterno bendijo a Esaú. Pero en él no, miren lo que dice el texto. No hay que confundir el texto. Repito. ¿Dónde quedé? 20. Por la emuná bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Cosas venideras. Pero no dice el texto que a él se le haya dado la bendición que le dio a Isaac. Eso ya lo sabemos. ¿Sí o no? O la elección. A Esaú se le bendijo. Y se le bendijo no con lo que él sabía, ¿sí o no? ¿Qué le dijo a Esaú que era, que iba a hacer? pues aún no, que iba a tener el rocío, el campo, cosas vacas. Sí, se le bendijo. Sí. Con las cosas que me dio. Punto. Pero eso no lo incluye en la bendición que le dio a Isaac. ¿Sí? Okay. Por la emuná, Jacob al morir. Este verso sí que es interesante. Por la emuná, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de Joseph y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Repito. Por la emuná al morir bendijo a cada uno de los hijos de Joseph y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. 1. ¿Por qué no dice que Jacob bendijo a todos sus hijos? Por la emuná bendijo a los hijos de Joseph. ¿Cuáles eran los hijos de Joseph? ¿Sí o no? Efraín y Manasés. Es decir, que por la emuná Abraham metió en la promesa, Jacob metió en la promesa, ¿a quién? A Efraín y a Manasés. Hasta ahí va, ¿sí o no? A Efraín y Manasés los metió en la promesa. ¿Y por qué no metió solamente a José? ¿Qué no sabía Joseph? Por la emuná de Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Bueno, el 2:22. Por la emuná José al morir mencionó las salidas de los hijos de Israel y dio misbot acerca de sus huesos. ¿Por qué Joseph decide que lo saquen? Dice que por la emuná Joseph dijo, ustedes tienen que hacer con mis huesos tal cosa. Él decide que saquen los huesos para cuestiones de eso, ¿sí? No va a ser momificado. Hasta en esos detallistas, que no va a ser colocado, no le van a hacer un ritual. sí, un ritual de ese tipo. Dice, cuando me muera, sáquenme de aquí. Que además sería muy interesante que uno dijera cómo quiero que me entierren. ¿Cierto? Y bueno, no, serio. Uno dice, cuando... ¿No he hecho eso? Por favor. No me he hecho que no, sí o no. No, pero sí uno debe decirme cuando yo mi día de mi sepelio no van a llamar mariachis, por favor. ¿Cierto? Traten de hacer la menos bulla posible. No van a sacar con el carro a darle la vuelta al barrio. ¿Sí? Flores ceros, diga la gente, y traten de no llevar flores.
Y porque es que yo sé que he visto de tonos de pelis, en los últimos dos que he acudido, últimos tres, se vuelve es un ¿Show? es una investigación de su vida cómo está. Sí, o sea, como que van a hacer un balance de su vida. ¿Qué hubo, fulano? ¿Cómo está? ¿Y qué está haciendo? Es Sí, chisme. ¿qué tiene que ver el qué estoy haciendo con que el tipo está muerto? ¿Qué nos dice la tradición en cuanto al respecto? Callar. Muchachos. Todo el mundo callar. ¿Sí o no? Sí, no preguntar, y a mí me corresponde eso, como practicante, que yo vaya a un sepelio y no pregunte, hola, hace rato que no lo veía, se ve como más joven, ¿qué tiene que ver eso con el sepelio? Que el tipo esté joven o bien. O, ay, lo veo como más gordo, como más flaco. Es un acto de, como yo tengo que ir a comentar todo cómo está mi vida, no tiene nada que ver con el dolor, si es que tiene dolor, con el sepelio de la persona. Sí. Estaba hablando de eso, entonces José es místico y dicen, mis huesos no los dejen aquí porque voy a decir lo que van a hacer con eso. Y es, al fin y al cabo yo no soy de aquí. Por la fe Joseph Amorí mencionó la salida de los hijos de Dios mandamiento. Por la fe Moshe cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto. Por la fe, y terminamos, para terminar la pedazo, ¿dónde terminamos? Por la fe Moshe cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. O sea que sus padres tenían emuná. Sí, pues obviamente. ¿Sí o no? Aquí está hablando de la emuná de los padres de Moshe, no de la emuná de Moshe. ¿Sí o no? ¿Dónde quedé? Fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño, lindo, precioso. Y no temieron, obviamente, no temieron. El decreto. ¿Qué era el decreto? Matar a todos los O sea que así niños se lo varones. encontrara el rey, Lo pasaban. cualquier iba a pasar. De todas maneras, el Eterno iba a preservar a bien Moshe. Y ahí terminamos. Gracias.